Se me ha pedido que hable sobre el monitoreo de la hipertensión intracraneal y su manejo y cuál sería el algoritmo que nos queda mejor, sobre todo a los latinoamericanos. Una foto de la ciudad de Quito. Yo trabajo en el Hospital Eugenio Espejo, el hospital más grande de la salud pública de la ciudad de Quito. Y aquí está una foto de mi ciudad que tiene un centro histórico muy grande, por lo cual es muy reconocido. Entonces vamos a ubicarnos en el problema y voy a intentar de que sea ubicado el problema básicamente en nuestra región. Como ustedes podrán mirar acá, básicamente por cada 100.000 habitantes, la mayoría de casos de trauma de cráneo, incluido el severo, se da en los países de más altos ingresos. Y aquí podemos mirar que, aunque la verdad no existe una incidencia real, una epidemiología certera de lo que sucede con el trauma de cráneo en el mundo, pero en general en los países de altos ingresos, por cada 100.000 habitantes existe mayor número de pacientes que sufren de trauma de cráneo. Esto, si comparamos a su vez con la tasa de muerte por cada 100.000 personas de estos pacientes, ahí la situación es diferente porque como ustedes pueden mirar en los países de altos ingresos, tanto por accidentes de tránsito, por caídas, la mortalidad por cada 100.000, como digo, es mucho menor, lo cual se evidencia más en el África, donde es mayor, e incluye también tasas más altas en Sudamérica. Como es conocido por todos ustedes, el trauma de cráneo va a requerir en un importante porcentaje de la utilización de la neurocirugía, y aquí tenemos unos datos de si ponemos como una ventana de 2 horas la accesibilidad de estos pacientes a un tratamiento neuroquirúrgico, ¿no? Y pues esto es muy variable y básicamente en Latinoamérica y el Caribe en un 62% se puede acceder en esta ventana a un tratamiento neuroquirúrgico, y hay sectores del mundo como el Asia del Este donde apenas es de un 29%. Tal vez vale poner esto en contexto. Estas son series o bases de datos muy importantes a través del mundo en lo que tiene que ver con trauma de cráneo, sobre todo en países de altos ingresos, donde en promedio la mortalidad del trauma de cráneo sigue manteniéndose alta. Sin embargo, ustedes pueden mirar los resultados del conocido BEST Trial, en donde ha participado Latinoamérica y en donde se puede ver que su mortalidad está alrededor de esos porcentajes que en otras bases de datos se han publicado. Otro tema importante es la aplicación de los protocolos y lineamientos para el manejo de trauma de cráneo. En general, de todos los que ven en la imagen, que son varios, en cuanto se refiere al rigor en su desarrollo, a la claridad de su presentación, a su aplicabilidad y su independencia, pues son en porcentaje bajos. De ahí que apenas son 3 los que se han recomendado. Dentro de ellos, en el cuadro rojo, pueden ver que consta el de la Brain Trauma Foundation, que probablemente es el más conocido en el mundo y también en nuestra región. El monitoreo de la presión intracraneal, a diferencia de lo que se puede creer, y vamos a ver datos luego, en los países de altos ingresos está entre el 37 al 77%. En los países nuestros o con menores ingresos, pues evidentemente será mucho menos, y no hay datos del manejo del TEC severo sin presión intracraneal hace algún tiempo. Sin embargo, miren ahí rápidamente, estos son algunos datos de la monitorización de la PIC en bases de datos grandes de diferentes partes de hace algunos años ya, como por ejemplo en esta del Colegio Americano de Cirujanos, de más de 10.000 enfermos, 17%, en el Condado de Los Ángeles, 46%, en una base de datos japonesa, el 28%. Este es un poquito más reciente y se refiere al Banco Nacional de Datos de Trauma de los Estados Unidos, en donde se está considerando a aquellos pacientes que, según el Brain Trauma Foundation, deben medirse la presión intracraneal. Son muchos pacientes, más de 21.000, y como podrán ver, si bien ha ido subiendo a lo largo de los años, pero es alrededor del 32%. Esta ya es una publicación más importante en la que ha participado el doctor Suárez, el llamado Synapse ICU.
Aquí podemos ver pacientes con lesiones cerebrales, pero básicamente son de trauma de cráneo en un 52%, 54%, perdón. ¿Y qué es lo que yo quiero que tomen en cuenta? Y es que de los 1063 pacientes no tuvieron monitorización de la presión intracraneal de los 2.395 enrolados y 577 pacientes tuvieron trauma de cráneo sin monitorización de la PIL. Este estudio observacional y prospectivo en todo caso concluyó que a los 6 meses la mortalidad era menor en aquellos pacientes que se había medido la presión intracraneal. Esta es una publicación en la que hemos participado del LABIC, que se hizo en base a una encuesta en centros de docencia, en centros de formación, en donde se mide la presión intracraneal, hospitales grandes, entiéndase, en un 53%. En este metaanálisis podemos mirar este forest plot, donde en la primera parte podemos ver que en los estudios randomizados, que a la final son dos, el uno es pediátrico y el otro es el BESTRIP Trial, no se demuestra que la medición de la presión intracraneal haya cambiado el pronóstico en cuanto a mortalidad de este tipo de pacientes, cosa que no sucede en la parte inferior. La mayoría son estudios observacionales, como el SYNAPSE ICU, donde efectivamente se demuestra que la medición de la presión intracraneal mejora el pronóstico de estos enfermos. Esta es una base de datos europea muy conocida por todos nosotros, el llamado Center TBI, en donde básicamente lo que quiero que ustedes se fijen es que en este gran grupo de centros, algunos inclusive UCIs neurológicas, podemos mirar que existe una importante variación en cuanto a las políticas de monitoreo, en cuanto al manejo de la presión intracraneal en Europa. Entonces, en este contexto, antes de entrar en el protocolo, vamos a ver algunas evidencias. He puesto en negrillas este enunciado del Brain Trauma Foundation en la edición anterior, donde dice que un ensayo clínico randomizado para medir la presión intracraneal, sí, sería muy importante para comparar o evaluar el efecto de su tratamiento cuando está y no está colocado este dispositivo. Y basados en eso es que en el año 2012 en New England Journal of Medicine se publica el llamado BESTRIP Trial. Aquí está un esquema del ensayo clínico en donde fundamentalmente se randomizó, como ustedes conocen, a un manejo guiado por la medición de la presión intracraneal y un manejo guiado por la clínica, vale a decir, el Glasgow, la respuesta motora del Glasgow y la imagen, las pupilas, es decir, lo que en la gran parte de los centros latinoamericanos se hace. Se evaluó la mortalidad y el estado funcional a los 6 meses y se pudo mirar que tanto en la estancia en UCI como a los 6 meses, si bien es cierto que la sobrevida era mayor en aquellos enfermos que se randomizó al grupo de medición de la presión intracraneal, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas e incluso cuando a los 6 meses se evaluó la funcionalidad con el gozo extendido, las diferencias no eran tan importantes. Esta publicación en su tiempo, ahora menos, llegó a producir mucha controversia en el sentido de que se estaba intentando sugerir que no se mida la presión intracraneal. No, el objetivo de este estudio es que reconociendo que los países con más bajos ingresos no disponen de la medición invasiva de la presión intracraneal en un porcentaje importante, era necesario el establecer unas pautas y o protocolo de manejo cuando no se dispone de este dispositivo, y el BESTRIP Trial demostró que el protocolo que allí pues se ha presentado y se evaluó en RCT presentaba unos resultados parecidos. Tomando en cuenta que para la realización de ello se requería de herramientas como la clasificación de Marshall de la tomografía, muy fácil en cuanto a ese entrenamiento, y la clínica neurológica que está al alcance de todos nosotros. El BESTRIP Trial, luego de él, pues nos permitió conocer algunos datos importantes como estos, que son predictores de que haya o no hipertensión intracraneal. En este caso, en este estudio publicado en el año 2018, el área bajo la curva
tiene un valor predictivo de 0,86 bueno para determinar que criterios mayores de hipertensión intracraneal son una clasificación de Marshall de 3, ¿no es cierto? Una clasificación de Marshall de 4 y una lesión no evacuada que tenga más de 25 centímetros en cuanto a su volumen. Y criterios menores eran una parte motora del Glasgow de 3 o menos, una simetría pupilar de 1 o más milímetros, una reactividad pupilar anormal que aparezca a la luz y una clasificación Marshall de 2 puntos. El resultado final fue que un criterio mayor o dos criterios menores son fuertes predictores de que existe hipertensión intracraneal. Y entonces, claro, el motivo de nuestra charla, ¿cuál es el algoritmo que se recomienda, que nos conviene, que creemos que nosotros podemos hacer? Todo algoritmo, evidentemente, para que sea aplicado, cualquiera que esté fuera, necesita de un equipo de trabajo que esté realmente compenetrado con la situación y comprometido con la evolución de los pacientes. Un equipo de trabajo como este ya se podrán imaginar si hubiéramos llegado a tener en el mismo equipo a estos dos miembros. Seguramente las cosas irían mejor. Entonces, el primer protocolo, sino el primero, el producto del Vested Trial que ha sido conocido y es conocido en todo el mundo, es el llamado CREVISE de las iniciales de su presentación. Aquí tenemos un resumen del CREVISE en el que también hemos participado y en el que hemos aplicado durante muchos años. Admitimos al paciente, procedemos a su resucitación y procedemos a las primeras medidas, las llamadas medidas generales y de monitoreo. Evidentemente, en la primera parte habla una tomografía de ingreso, en donde con los criterios mayores que ya he mencionado, los criterios menores, se determinará si el paciente tiene sospecha de presión intracraneal. Si no tiene sospecha de presión intracraneal, continuaremos con las medidas generales de manejo del paciente. Se repetirá a una tomografía a las 48 horas y si persiste la no sospecha de hipertensión intracraneal, se considerará el despertar y o retiro de las medidas usando el llamado semáforo. Siempre en este escenario, la recomendación era de que el paciente se mantenga con una presión arterial media de 90 milímetros de mercurio o más. Pero el otro escenario era que efectivamente sí se sospeche que hay hipertensión intracraneal, con los mismos criterios en color derecho a la izquierda, como ustedes pueden mirar, y se proceda a las llamadas terapias de primera línea, que en honor al tiempo no los voy a mencionar. Si las cosas transcurren dentro de, entre comillas, la normalidad, se repite una tomografía a las 48 horas y si el paciente no tiene criterios o ya no los tiene de presión intracraneal, continuamos con las terapias de primera línea y realizamos una siguiente tomografía a partir del tercer día y hasta el quinto, y si deja o persiste más bien sin criterios de hipertensión intracraneal, consideremos al despertar usando el llamado semáforo. Pero si por el contrario, en las tomografías llamadas regladas 48 y luego de las 48 horas existen más problemas, se escala la terapia a las de segunda línea o de tercera línea y los controles determinarán si en un momento dado se va a aplicar el semáforo para el retiro de las medidas. Esto es muy importante, como pueden ver al lado derecho, que siempre, en cualquier momento, debemos vigilar el llamado neurodeterioro, porque esto obliga a hacer tomografías extras y a no esperar los tiempos que aquí he señalado para proceder a escalar en las terapias de segunda o de tercera línea. Neurodeterioro, de acuerdo al CREVISE, pues se reconoce como la disminución de un punto en el componente motor del Glasgow, la pérdida de la reactividad pupilar o una nueva pérdida en relación a lo que usted está evaluando, una simetría pupilar de más de 2 milímetros, y no se diga la midriasis bilateral, un nuevo déficit motor que no existía y más aún si hubiera un síndrome de herniación. Por eso decía que en la aplicación de este CREVISE se necesita de un equipo de trabajo totalmente compenetrado y comprometido con el manejo, vale decir, de medicina, enfermería y terapistas. Aquí está rápidamente el llamado semáforo, que luego del CREVISE se ha empezado a popularizar en muchas otras patologías, donde podemos mirar que en este lado está la tomografía, que se repite a lo largo del tiempo, o las que hagan falta. Acá tenemos el Glasgow motor y el tamaño pupilar.
Y de acuerdo a ello, pues nosotros determinamos si el paciente corresponde, perdón, si el paciente corresponde a el lado amarillo o el lado rojo o el lado verde en cualquiera de los tiempos. El lado amarillo corresponde a que yo debo evaluar. El grupo médico definirá si empiezo a desescalar el tratamiento o me espero un tiempo adicional. El lado rojo implica que no puedo desescalar nada de las terapias y el verde significa que puedo empezar a hacer el weaning o el retiro de las medidas. Luego de este tiempo se ha venido, no son estas las únicas medidas, desarrollando una serie de herramientas que nos permite de manera no invasiva evaluar la presión intracraneal, ¿no es cierto? Y dentro de ellas podemos enumerar al Doppler transcraneal, a la inferencia de la presión intracraneal a través del Doppler transcraneal, la medición de la vaina del nervio óptico, el índice de pulsatilidad y el índice de pupilometría, que han venido, como digo, cobrando pues mucha vigencia. No son las únicas, han aparecido nuevas, pero mucha vigencia en el mundo. Y por eso es que aparece la última recomendación en la que hemos participado, al que se lo va a conocer como el Iconic B Consensus. Parte de este trabajo fue establecer los cortes de estas mediciones a través de metaanálisis para cada uno de ellos, y por eso es que el diámetro de la vaina de nervio debe ser de más de 6 milímetros, el índice de pulsatilidad de más de 1.3, pero acompañado de una velocidad de flujo diastólico de menos de 20 centímetros por segundo y el índice de pulsatilidad de menos de 3. Esto en cualquiera de los lados. Entonces, en base a ello es que ahora se recomienda llamar el consenso de Bruselas, practicar el consenso de Bruselas. Esta primera parte no me voy a detener, que es cuando no se dispone de tomografía. En realidad, la aplicación cuando no se dispone de tomografía es más complicado. Entonces, vamos a asumir que en Latinoamérica la mayoría de nosotros disponemos de tomografía. Entonces, en esta primera parte nosotros vamos a poder ver cuándo nosotros escalamos el tratamiento. Entonces, cuando hay sospecha de hipertensión intracraneal con los parámetros que ya hemos señalado, ¿no es cierto? Si no los tiene el paciente, pues vamos a observar y reevaluar. Si tiene la sospecha, nosotros procedemos con las medidas generales, realizamos la examinación neurológica. Si esta es normal, procedemos a la realización de la tomografía y aquí tenemos dos escenarios. El uno puede ser que la tomografía sea normal y entonces procedemos a realizar la evaluación no invasiva de hipertensión intracraneal, que el consenso de Bruselas recomienda que siempre deben ser dos evaluaciones no invasivas, ¿no? Si estas evaluaciones no invasivas son normales, evidentemente el paciente no necesita escalar de las medidas generales y reevalúe para ver si termino retirándolas. Pero si estas medidas no invasivas son anormales, evidentemente tengo que observar y reevaluar la situación. Si por el contrario son anormales las medidas no invasivas, evidentemente voy a escalar y iré reevaluando con las medidas. Si el paciente tiene un examen neurológico anormal, hacemos la tomografía y tenemos igual un escenario normal y un escenario anormal. Evidentemente, si el escenario es anormal, aquí tenemos un examen neurológico anormal y una CT anormal, escalaremos el tratamiento y reevaluaremos en base a las medidas no invasivas de presión intracraneal. Pero si la tomografía es normal, procedo a la evaluación no invasiva de la presión intracraneal, y si esta es normal, no escalo y reevalúo. Pero si es anormal, escalo y voy reevaluando con las medidas. Esto, de como ustedes pueden mirar, lo que se ha hecho es el CREVISE, se ha adicionado las evaluaciones no invasivas de la presión intracraneal para darle un poco más de fuerza a las decisiones que usted va a tomar, tanto para no escalar como para escalar, o para mantenerse en observación y ver qué es lo que usted va a hacer. De la misma medida va a suceder cuando en un momento dado usted cree que el paciente puede empezar a retirarse las medidas.
Para ello, para considerar el winning o retiro de las medidas, el paciente deberá tener las condiciones extracraneales, vale decir, respiratorias, hemodinámicas, metabólicas y demás estables. Y básicamente quiere decir lo mismo, ¿no? Si el paciente no está estable, evidentemente no es este. Hago el examen neurológico, si es que es normal, puede haber dos escenarios, que la tomografía sea anormal y si la evaluación no invasiva es anormal, pues no puedo yo seguir con el winning. Pero si por el contrario nosotros tenemos que las medidas no invasivas son normales, aquí tengo una tomografía que es anormal, yo observo, revalúo, yo tengo la capacidad como grupo médico de ver si empiezo con el winning. Pero en cambio, si claramente yo tengo un examen neurológico normal, una tomografía que es normal, yo empezaré el winning y voy revaluando con estas mediciones. Y finalmente, acá rápidamente tenemos el escenario donde tenemos un examen neurológico anormal y la tomografía puede ser normal. Hago las mediciones no invasivas. Si me dicen que son normales, procedo al winning y voy revaluando. Si las medidas no invasivas son anormales, pero tengo un ataque normal, observo, revalúo y veo en qué momento yo voy a proceder al winning de las medidas. Pero si el escenario es un examen neurológico anormal, una tomografía anormal, evidentemente no estoy en condiciones del retiro de las medidas y iré evaluando con las medidas no invasivas en qué momento puedo empezar el retiro de las mismas. Definitivamente, como ustedes ven, tenemos herramientas que nos dan mucha más fidelidad y mucha más exactitud cuando no disponemos de la medición invasiva de la presión intracraneal para poder tomar las decisiones. Pues antes de finalizar, nada más, aquí hay dos resúmenes de dos publicaciones en donde pues claramente cada vez los resultados de los ensayos clínicos en un gran porcentaje en cuidado intensivo, los resultados son inesperados y a veces totalmente no acordes con la fisiopatología, por lo cual los RCTs están teniendo problemas en el mundo y hay que tener cuidado porque en nuestros pacientes, sobre todo en Latinoamérica, son escenarios diferentes, son pacientes diferentes, son fenotipos diferentes, donde probablemente los RCTs que se realizan en otras latitudes no aplican y donde incluso los lineamientos que se hacen en otras latitudes no nos pueden servir de la misma manera. Por eso es que tenemos que tratar de ubicar en nuestro escenario qué es lo que les conviene a nuestros pacientes sobre todo. Evidentemente, nunca olvidar que el paciente con trauma de cráneo es un paciente que requiere un abordaje multiorgánico para que las cosas salgan con un mejor pronóstico. Finalizaré esta conferencia con una frase de Charles Bukowski, para quienes les gusta la poesía. Charles Bukowski es el llamado poeta maldito, pero uno de los más famosos o de los grandes poetas que ha dado los Estados Unidos. Creo que es una frase que hay que tomarla muy en cuenta y dice que el conocimiento, si no se sabe aplicar, es peor que la ignorancia. Muchas gracias por su atención, muy amables.